Dice, el pecado ni siquiera es un error. O sea, no puede ser posible que el pecado exista, porque nunca hemos sido creados para eso. Eso es parte de algo ilusorio. Fíjense qué diferente a lo que solemos pensar. Ni error ni acá. Ni siquiera es una, dice, ni siquiera es un error. ¿Sí? Lo que dice, si el error existiera, estaríamos en serios problemas. Porque entonces sí, quiere decir que Dios pudo crear cosas opuestas. ¿Sí? Eso es lo que no alcanzamos a comprender. Bueno, entonces, dice, y así, si existiera el error, si fuese cierto, que no lo es, la voluntad de Dios estaría con un contrincante tan poderoso como el bien. ¿Sí? Entonces, dice, y eso hablaría de un Dios que perdió el juicio, que no es verdad. ¿Sí? Nada puede hacer que lo que no tenga sentido lo tenga. Y la verdad no necesita comprobar que es verdad. La verdad es lo único que realmente es. Entonces, dice, las ilusiones no existen, no tienen base, no tienen testigos y no producen ningún efecto, solo producto de nuestra imaginación. Es alucinación. Está fuerte, ¿no? Pero fíjense qué poderoso pensamiento tenemos, que juramos que las cosas que nos afectan existen. Y claro, como dice Jesús, yo sé que te estoy diciendo algo que para tu mente es muy difícil de creer. Cuando Jesús nos dice, el mal no existe ni existirá jamás, es solo imaginaciones que tú tienes al elegir pensar por tu cuenta. Simple y sencillamente, eso es todo. ¿Sí? Entonces, dice, y el perdón juega un papel importantísimo para ponerle fin a las ilusiones, a la muerte y a todas las creencias que se derivan de creer en la culpa. Fíjense, el verdadero perdón es anular las creencias ilusorias. Decir, lo que tú crees que estuvo mal no existe. Lo que crees que me hiciste no existe. Eso está dificilísimo, porque la culpa es la droga que tomamos por nuestra cuenta y no nos deja bien pensar. ¿Qué quiere decir? No nos deja pensar con el amor. ¿Sí? Entonces, dice, los pecados solo son creencias que tú interpones entre tu hermano y tú. No existen. Son creencias ilusorias que las pones y son el obstáculo, lo que te hace pensar que están separados. Entonces, dice, los pecados hacen que creas en el tiempo, en la muerte, en la separación. Dice, y quedas totalmente olvidado de la plenitud de tu ser. Entonces, dice, el perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. Cuando tú eliges perdonar, lo que estás diciendo, suelto mi manera equivocada de ver a mi hermano. Suelto la manera de pensar por mi cuenta en forma ilusoria. Elijo la sanación del Espíritu Santo. Eso es cuando elegimos perdonar. Elijo dejar de pensar en las cosas que han ocultado la verdad divina. Que también eso es.
los juicios, los miedos, las creencias y las carencias. Elijo dejar de pensar de la manera que ha ocultado la debilidad de mi mente. ¿Tampoco no suena así como que puede ser? Que es cierto, ¿sí? Pero normalmente no lo vemos, no lo decimos, porque estamos tan embebidos en nuestras creencias humanas. Estamos identificados. Identificadísimos justamente, ¿sí? Entonces, dice, el milagro está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios. Ahora dice, y aunque el milagro no llega a darte toda tu herencia, porque es como un instante de luz en la mente. Dice, aunque no llega a darte toda tu herencia, porque lo que se necesita, fíjense bien, es perseverar en la forma milagrosa de pensar. Necesitamos es empezar a practicar constantemente la forma de pensar milagrosa. Y la forma de pensar milagrosa es aquella que dice, dejo de pensar por mi cuenta, entrego mi mente a la luz de Dios. Eso es lo que va a dar lugar a la forma milagrosa de pensar. El milagro elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo y tú. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, vamos a leer ahora el 10. ¿Quieres empezar? El 10. La salvación perfecta e íntegra solo pide que desees, aunque sea mínimamente, que la verdad sea verdad, que estés dispuesto, aunque no sea del todo, a pasar por alto lo que no existe, y que abrigues un leve anhelo por el cielo, como lo que prefieres a este mundo, donde la muerte y la desolación parecen reinar, y la creación se alza dentro de ti en jubilosa respuesta para reemplazar al mundo que ves por el cielo, el cual es completamente perfecto e íntegro. ¿Qué es el perdón sino estar dispuesto a que la verdad sea verdad? ¿Qué puede permanecer enfermo y separado de la unidad que encierra dentro de sí todas las cosas? El pecado no existe, y cualquier milagro es posible en el instante en que el Hijo de Dios percibe que sus deseos y la voluntad de Dios son uno. Entonces, fíjense, para podernos salvar, solo se nos pide que deseemos, aunque sea por un instante, que la verdad sea verdad. Que solo mis ojos puedan ver lo que es verdad. Eso es lo que se pide para que mi mente se salve. Que yo esté dispuesta, aunque sea mínimamente, a la verdad. Ahora sí que la verdad verdadera. Porque normalmente, fíjense, podemos pensar, yo quiero la verdad, pero estoy hablando de mi verdad. Con el ego es mi verdad o tu verdad. Con el Espíritu Santo es la única verdad, que es la verdad del amor. Ahí es lo que el Espíritu Santo nos permite salirnos de la dualidad, que ahí es donde estamos ciegos. Porque esa manera de ver con dualidad desde el ego, ves un extremo, y si acaso alguien que es muy bajo la que tal, si acaso alguien que es de muy buenas palabras, muy elocuente, te convence, a lo mejor ves tu opinión y alguien viene con elocuencia y entonces tú ves el punto de vista y te vas al otro.
Si acaso cambiamos de lado, si acaso cambiamos de punto de vista, pero eso es con el ego. Y entonces lo único que hacemos es cambiar, como cuando cambiamos de opinión. Pero cuando decimos, Espíritu Santo, quiero ver con los ojos del amor de Dios, ahí sí estamos pidiendo la verdad. Que no es que me concedan la razón, porque yo te dé la razón, porque me convenciste. La verdad, fíjense bien, hace que cesen todos los conflictos de opiniones. La verdad humana separa, la verdad de Dios une, nos lleva de regreso a la unidad. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso nos dice, ¿qué es el perdón sino el deseo de que la verdad sea verdad? Fíjense, eso es el perdón. Pues otra definición más del perdón, porque en el curso nos dicen de diferentes maneras, pero esta, el verdadero perdón, es la búsqueda de la verdad, no de que me den la razón, sino de porque vi la verdad en tu mente y en la mía. Ahí es donde el perdón nos libera, nos salva de sufrir, y lo que más nos hace sufrir es la separación de nuestro prójimo, sea quien sea mi prójimo. ¿Sí? En el momento que veo que esa persona no me parece, que no me gusta, que no estoy de acuerdo, en ese momento estoy sufriendo. ¿Sí? Hola, Beatriz. Entonces, vamos a leer el 11. ¿Qué dispone la voluntad de Dios? Dispone que su Hijo lo tenga todo, y Él garantizó esto cuando lo creó para que fuese todo. Es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres. Este es el milagro mediante el cual la creación se convirtió en tu función, la cual compartes con Dios. Esto no se entiende estando separado de Él, y por lo tanto no tiene sentido en este mundo. Aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco, pues está dispuesto a sacrificar la identidad que comparte con todo a cambio de su propio miserable tesoro. Mas no puede hacer esto sin experimentar una sensación de desolación, de pérdida y de soledad. Este es el tesoro tras el que ha ido en pos, y solo puede tener miedo de ello. ¿Es acaso el miedo un tesoro? ¿Puede ser la incertidumbre tu deseo? ¿O es simplemente que te has equivocado con respecto a lo que es tu voluntad y a lo que realmente eres? Entonces, fíjense la pregunta que nos está haciendo aquí. ¿Qué es lo que dispone la voluntad de Dios? Aquí nos explica, porque nosotros, a ver, antes de revisar este párrafo, ¿qué es lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son nuestras creencias? Lo que nos ocurra, una enfermedad, la muerte, un accidente, pues es la voluntad de Dios. Esa es una respuesta muy buena y equivocadísima, porque esa es la manera en que nosotros vemos la voluntad de Dios humanamente hablando. Decir, es que lo que pase es voluntad de Dios, tú aguántate, tú acéptalo, resigna, y no te opongas, porque si te opones, eso es lo que te hace sufrir. No, fíjense bien, nos explica, la voluntad de Dios dispone que su Hijo lo tenga todo, que sea pleno, completo, amor. Esa es la voluntad de Dios, fíjense nomás. Y nosotros vimos nuestra versión humana. Qué distinto, ¿no? Cuando escuchamos lo que realmente es la voluntad de Dios, que la dicha sea para su Hijo, que su Hijo disponga de todo, dice, y Dios garantizó esto
cuando lo creó a su Hijo para que fuese todo. Fíjense, Dios nos creó a su imagen y semejanza, plenos y completos. Así es como Dios nos creó. ¿Y cómo nos vivimos? ¿Cómo nos vemos? Incompletos. ¿Qué más? Digamos palabras. No, nos debemos separados. Nos vemos separados, incompletos, carentes, temporales. Pues casi como un juguete de Dios, como que nos va a nosotros. Como un titerito de Dios, y que si nos portamos bien, puede que nos vaya bien. Y aquí nos viene y nos da una imagen de Dios que dice: Él solo quiere el bien para ti. Lo que hace que no vivas eso es porque usas tu mente con miedo, en vez de usar tu mente unida a la de Dios. Porque si nuestra mente solo está por Dios y solo es lo único que existe para nosotros, no hay lugar para sufrir, porque vamos a vivir plenos, completos, en amor, en unidad, porque son nuestros pensamientos de separación, de carencia, de incertidumbre, lo que nos hace sufrir. De hecho, nosotros hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Hicimos a lo inverso, lo hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Exacto, porque la descripción, la misma Biblia, no, ¿a poco no hay partes que se contradicen? Yo cuando he estudiado la Biblia me quedaba, me quedaba con unas dudas, porque decía, a ver, aquí me habla del amor infinito de Dios, y acá me dice que así me va a ir si rompo sus designios, si voy en contra. O sea, hay párrafos contradictorios, pero eso no habla más que el hombre usó su interpretación y fue deformando lo que nos está diciendo, porque la Biblia en sí lleva el amor de Dios, lleva la verdad, pero con interferencias de interpretaciones opuestas, duales. Nos habla de Dios, amor perfecto y eterno, y nos habla de que tiene su pueblo favorito. Dices, a ver, ¿cómo que su pueblo favorito? Y cómo que montó en cólera y los castigó y los destruyó. Dices, ¿pero de quién están hablando? ¿Sí? Y en curso de milagros, con el tiempo vamos dándonos cuenta que cuando habla del Dios destructor, está hablando del Dios que nosotros hemos introyectado, el que nosotros nos imaginamos. Y cuando habla del Dios amor, nos habla de la verdadera fuente, nuestro Padre, de todos sin excepción. Y poco a poco la mente se va como liberando de algo que es muy difícil que nos deje vivir en paz. En nuestra mente se va liberando del miedo a Dios, del temor a Dios. Cuando nosotros podemos darnos cuenta de que la verdad es solo el amor y que el temor es un invento del Hijo de Dios que eligió pensar por su cuenta, ahí ya empezamos a medio vislumbrar un camino hacia la paz. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice, el Hijo de Dios dice, cuando nos sentimos separados de Dios, no tiene sentido todo se confunde. Dice, aquí en el mundo el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco, pues está dispuesto a sacrificar su identidad, la identidad que comparte con todo, a cambio de su propio miserable tesoro. Fíjense, cuando vamos diciendo una lista de deseos
de cosas que creemos importantes, así, al azar. ¿Qué cosas haríamos una cartita pidiéndole a Dios, dame qué? ¿Qué cosas en el mundo? Amor, Felicidad. Éxito, paz, felicidad, salud, ajá. ¿Sí? Toda esa lista de peticiones, fíjense bien, es simplemente por una razón, porque olvidamos que al venir de Dios lo tenemos todo, pero al elegir pensar por nuestra cuenta, nos volvimos creyentes en la carencia. Y por eso estamos pide y pide y pide. Y vean esto, le pedimos a Dios lo que decíamos, amor, se oye bonito, porque dices, claro, amor, eso es lo que Dios quiere que tengamos. Pero fíjense bien, pedirle a Dios amor, que nos dé amor o que nos mande amor, es proveniente de la creencia de que no tengo amor, que carezco de amor. Y es pedirle a Dios, por favor, el milagro, que yo encuentre a alguien que me dé amor. ¿Y qué hacemos ahí? Fíjense, volvemos al amor, que es la única energía verdadera, un objeto del mundo, una cosa, hasta canjeable, que tú me das, yo te doy. Entonces, ahí es donde nuestra mente empieza un camino que nos parece separar de la dicha, pero solamente porque estamos eligiendo pensar a nuestro modo. Esa es la única razón. ¿Cómo les suena esto que estamos hablando ahorita? ¿Qué tan cierto la forma equivocada de pensar? ¿Qué tan empoderado está? Sí. Bueno, yo creo que lo que pasa es que nos confundimos y el que está pidiendo todo eso, lo que tiene que traer es el ego. Y como que ese es como en un plano aquí humano, que tiene carencias, pero entonces le queremos pedir a Dios que está en otro plano, que nos llene este plano. Y pues no, o sea, no estamos en la misma. Como si fuera Santa Claus. Ajá. ¿Sí? O sea, hacemos nuestra cartita. ¿Sí? Le estamos pidiendo algo que ya nos fue concedido. Claro, que es El derecho nuestro. divino es nuestro, pero no se dio merecedores de los servicios. Fíjate, ahí es donde entra la culpa, ya no nos sentimos merecedores, o pensamos que Dios es como humano y que me castigó y me quitó la gracia. Y ahora ya, por más que le pido y le ruego, Dios no me contesta, según yo. Pero en realidad Dios jamás, nunca nos retira lo que nos dio, porque lo que Él da es para siempre. Lo único que sucede aquí, y es de lo que se trata el milagro, es que perdimos de vista nuestro verdadero ser, ¿sí? Y el ego me dice que perdí todo. Lo único que perdí es de vista mi verdadero tesoro. Por eso ando ocupadísima buscando quien me dé dinero, amor, compañía, salud, todo lo que yo creo necesitar, que Dios no me está escuchando, o que le pido y a veces hasta decimos, es que Dios está muy ocupado con tanta gente, con verdaderos problemas, que por eso no me hace caso, ¿sí? Pero nada que ver con eso, nada que ver con eso. La verdad es que Dios nos dio todo al crearnos, que es nuestro para siempre, y el milagro lo que hace es recordarnos eso. Es sencillo, ¿verdad? Suena sencillo. Pero está toda nuestra energía entregada a nuestro pequeño tesoro, que es nuestra personalidad, quien creemos que somos aquí, ¿verdad? Exacto. Ese es el pequeño tesoro, El ¿no? tener los ojos vistos. Vemos al Mi revés. forma de pensar Sí. es quien creo que soy. Exactamente. Y creo que soy humano y pido desde mis creencias humanas. Y lo que Jesús quiere que recordemos con el Espíritu Santo, que su función es recordarnos. Fíjense, el Espíritu Santo no está con nosotros por voluntad de Dios
para que se cumplan nuestros deseos de cosas del mundo. El Espíritu Santo está en nuestra mente para que recordemos que no necesitamos. Esa es la función del Espíritu Santo, que recordemos que somos plenos, completos, uno con Dios y todo lo que existe, porque Dios todo lo que crea, lo crea en unidad. Entonces esa es la función del Espíritu Santo. Y dice Jesús, en la medida que te vas sanando, tú también vas teniendo la función, sirviendo al Espíritu Santo para recordarle a tus hermanos. Y no se trata que vayamos por la calle, oye tú, acuérdate que eres uno con Dios y que nada te falta. No, que cada vez que podamos encontrarnos con alguien que esté creyendo que es carente, solo en mi mente mandarle un pensamiento de plenitud, de completitud. Dice, solo piénsalo, no tienes que decir, a nadie tienes que convencer, solamente une tu mente al Espíritu Santo para ver a ese hermano y recuerda que es pleno y completo, porque así es como Dios crea. Al hacer eso, también lo recibes tú. Pues ¿sabes qué me pasa? Por ejemplo, yo me doy cuenta. Lo primero que pienso generalmente es un juicio. O sea, lo traemos en súper automático. No sale automático. O sea, y luego ya digo, ay, chido, no, el Espíritu Santo te entrego el juicio, pero ya juzgué, o sea, no importa. Pero llega, lo primero digo, ay, fulano, bueno, más que esto, que el otro, que aquello, o sea, instantáneo. Y dice uno, y conste que no estoy diciendo mío, es mentira. ¿Sí? No es juicio. O sea, pero es instantáneo. Ya sé, pero por la práctica. Es por la práctica, nada más. Fíjate, las cosas solo por la práctica se vuelven automáticas. Ahora, en la medida que, ok, me equivoqué, le entrego mi juicio al Espíritu Santo, esa entrega se va a volver, pero esa entrega se va a volver automática. Fíjense bien, al final de los tiempos ya la mente solo va a pensar con Dios, pero el proceso ahorita es juzgo inmediatamente, me sale re bien, pero como estoy con el ego, justifico mi juicio como verdadero, porque es lo que digo, no, es verdad. A ver, ¿alguien puede contradecir lo que estoy diciendo de fulano? No, pues nomás deja que digas una mentira, ¿verdad? Porque así es como funcionamos. Bueno, después ya estamos en el plan con el curso de decir que entrego este juicio, quiero dejar de juzgar, quiero quitarle el poder a mi forma de juzgar automáticamente. Eso es lo que quiero, ahí es donde voy. Y cada vez que lo haga y lo vuelva a hacer, y cuando logre hacerlo, critico y entrego, parece que estoy mal, pero ya estoy avanzando, porque ya estoy desarrollando entregar mi manera de pensar. En vez de más pienso y me voy feliz, ya lo entrego, ya pido ayuda. Y llegará algún momento que ni cuenta a lo mejor me di, que vi y no juzgué. Aleluya, no me di cuenta, bendigo eso, y si vuelvo a juzgar, lo vuelvo a entregar, porque lo que va a pasar es que voy a revertir la tendencia a juzgar por la tendencia a corregir, hasta que finalmente, cuando deje de juzgar cada vez menos, tendré que corregir cada vez menos, hasta que me quede en la tendencia con el Espíritu Santo de bendecir, ¿sí? Todo lo que veo, bien pensar, pero es cuestión de práctica. Pero acuérdense, esto del error, la buena noticia es que es ilusorio, temporal,
tiene un poder muy grande, sí, el poder del Hijo de Dios, que eligió pensar por su cuenta, pero está ya con el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, y ya estoy empezando a pedir su asesoría, porque eso es el proceso del curso de milagros. Ya le pido ayuda, y a lo mejor me va a seguir saliendo en automático muchas veces lo que he practicado toda mi vida, pero no porque sea más poderoso y no porque sea verdad, sino porque yo le di poder. Pero al pedirle al Espíritu Santo, no me doy cuenta, pero va bajando las rayitas de mis juicios, de verdad. Porque cosas muy simples, que por ejemplo dices, ay, oye, ¿me ayudas a tal cosa? Y la persona te da un no, muy lindo, pero es un no. En el pasado, con el ego, sentida de por qué me dijo que no. Pero si ya te vas acostumbrando a Espíritu Santo, quiero vivir esto contigo, te quedas en santa paz, porque en realidad no me hicieron nada, simplemente pues eligió algo. Y fíjense lo que pasa, al no juzgar, estás contribuyendo a que la persona que te dijo un no automático desde su ego, de algún modo capte que no lo juzgaste, porque aunque no digas nada, se sabe, entonces llega. Eso es algo que no debemos de olvidar. Uno puede decir, ¿qué hice? Yo no dije nada. Sí, no dije nada, pero lo que estaba aquí era un superjuicio. Y de veras, a veces uno tiene un dominio de la cara, no se le nota a uno, está uno tranquilo, conserva la calma, pero la mente está acá, pero no, nadie sabe, nadie sufre, pero no sabe que el otro le lleva. Sí le lleva. Y también el bien pensar, también no hay nada que perdonar. Entre tú y yo, solo Dios, solo quiero a Dios. Y de veras, a veces se queda uno sorprendido de los efectos cuando invocamos a Dios, en vez de irnos en automático con el ego, ¿sí? Y ahí está la gran diferencia. Bueno, ese es el 12. Examinemos en qué consiste el error, a fin de que pueda ser corregido, no encubierto. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia. Aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa. Y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de atribuirle valor al ataque. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable aunque no entiendes por qué. Los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan. Y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. Entonces dice, vamos a ver en qué consiste el error. Dice, el pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar afuera de la mente en la que se originó la creencia. Es por decir, qué egoísta es. Fíjense, si yo puedo verte egoísta, es porque conozco el egoísmo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, y no me doy cuenta que lo que yo enjuicio a los demás no es más que una definición de mi sistema de creencias, pero no nos damos cuenta, ¿sí? Y podemos decir, no, yo de verdad, yo nunca le digo a nadie, no lo digo, pero lo pienso. Y el hecho de pensarlo quiere decir que es mío. Hay gente que lo actúa, hay gente que lo proyecta. ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo mejor la persona está cometiendo un acto de egoísmo, pero yo soy experta en detectar el egoísmo, ¿sí?
Pero cuando ya estás sanado, lo único, fíjense, cuando dices Espíritu Santo, a cada cosa, cada pensamiento que te quite la paz, cuando alguien actúa equivocadamente, lo único que nos va a surgir es que esta persona, este hermano o mi esposo, quien sea, recuerde que Dios está en él, que Él es bueno. ¿Se dan cuenta la diferencia? El ego juzga y el ser recuerda al ser. Entonces, aquí eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, con el ego pensamos que cuando yo logro que alguien se sienta culpable de algo que pasó, ya la libré. ¿Sí? Esa es la creencia de que las ideas pueden abandonar su fuente. Dice, no es posible. Y además, eso es la noticia buena. ¿Por qué? Porque la idea de Dios está en nuestra mente. Jamás se ha ido. Solo está cubierta por creencias ilusorias a las que les di poder. Y que fue lo que ha hecho que yo deje de ver y de vivir la presencia de Dios en mí. Eso es todo. Dios jamás se irá. Pase lo que pase, piense lo que piense, lo único que pasará es que estoy poniendo velos de tiempo en mi mente y que está haciendo que yo no perciba, viva y goce la presencia de Dios en mí. Entonces, eso es, ¿sí? Entonces, dice, este mundo, fíjense bien, es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de atribuirle valor al ataque. En este mundo que está la dualidad, el ataque prevalece. Pero fíjense bien, si elegimos al Espíritu Santo, podemos reconocer la inocencia, porque Él nos permite ver donde aparentemente está ausente la luz divina. El Espíritu Santo nos permite ver que bajo los velos de humanidad está la luz divina. Por eso dice, este mundo es a la vez oportunidad para atacar con el ego, oportunidad para sanarnos y ver la inocencia con el Espíritu Santo. Entonces de nosotros depende de cómo vemos, ¿sí? Eso es todo, simple y sencillamente. Entonces, dice, el problema es que aunque el mundo te da la oportunidad de ver la inocencia, por alguna razón te sigues sintiendo culpable, aunque no entiendes por qué. Porque queremos con Dios sin soltar al ego. Ese es el punto. Queremos que Dios se ajuste a nuestra forma de pensar. Queremos que Dios no se fije en mis miedades, ¿sí? y que me dé la plenitud de la dicha, ¿sí? Sin estar dispuesta a soltar mis ilusiones. Y lo único que dice es que aquí solo es el mundo de la realidad y tienes que dejar todo para seguirme. Porque eso es el 20 que muchas veces no nos cae y por eso tenemos tanta confusión, ¿sí? Entonces, vamos a ver 3. Causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola. Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad, que Él te creó como parte de sí mismo y que esto no puede sino seguir siendo verdad, porque las ideas no abandonan su fuente. Esta es la ley de la creación, que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. Esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente como con respecto a lo que la voluntad dispone verdaderamente, ya que la mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. Y creer que las ideas pueden abandonar su fuente está tan inútilmente de hacer que las ilusiones sean verdad, pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios. Entonces aquí dice, la ley de la creación,
que cada idea que la mente conciba sea solo para el bien, única y exclusivamente, ¿sí? Solo sirva para aumentar su abundancia, jamás para disminuirla. Que cada pensamiento que tengamos dé lugar al bien, a la plenitud del ser. Esa es la única ley, que si nos dejamos guiar por ella, simple y sencillamente, el mundo vamos a poder vivir aquí en la tierra como en el cielo. Nada más ni nada menos. ¿Ok? Entonces, pero mira, Tonita, también dice que esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente, o sea, vanamente es aquí en el mundo. Con el ego. ¿Es la llamada ley de atracción o qué? Es la llamada ley de atracción. La ley de causa y efecto está en vigencia siempre. Incluso en con el ego aquí. Por eso el que mal piensa pues le viene para acá. Acuérdense que todo es un boomerang. ¿A poco no es cierto? Tarde que temprano, si mal pienso, me va a llegar el malestar que le decía el otro. ¿Por qué? Porque está aquí. Precisamente porque todo se origina en la mente, todo parece ser causa y efecto, pues sí, porque no están separadas, ¿eh? La causa no es acá y el efecto es allá. La causa es aquí y el efecto es aquí. Si la mente está sanada y la usamos para bien pensar, pues los frutos serán el bien. Porque ese es el verdadero propósito de la mente, bien pensar, bien desear. ¿Sí? Entonces, luego dice, leímos el 13, ¿verdad? Sí. Okay. Dice, creer que las ideas pueden abandonar su fuente es tratar inútilmente de hacer que las ilusiones sean verdad. ¿Sí? Las ideas jamás pueden salir de aquí. Aquí existen, aquí están. Y tienen su efecto. ¿Sí? O sea, es una proyección, no es lo que... Es una pura proyección. O sea, lo que yo estoy viendo lo veo con el filtro de mis ideas. ¿O a qué se refiere? Si no me queda muy claro. Tu película, es tu película. Todo lo que tú ves afuera, fíjense, como tú me ves a mí, es diferente a como tú me ves a mí o como tú me ves a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con mi creencia, las creencias a las que les he dado poder, con eso filtro, interpreto y percibo todo lo que me rodea. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, que la mente en manos del ego es variante, imagina, interpreta a su modo, según su sistema de creencias. Con el Espíritu Santo la diferencia es que el único filtro por el que pasa todo es el amor divino. Entonces todos vemos igual. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Dios, la visión de Dios, solo nos permite ver el bien. Esa es la verdadera película que nuestra mente tiene. Pero esa película está sustituida por la película que nosotros hemos ido produciendo, dirigiendo, actuando y cambiando, porque además la película de nuestras creencias dice que vamos cambiando. Ay, no, es que ya, ¿te acuerdas que antes me enojaba tantísimo? Ya no me enojo, ahora soy tan tranquila. Y ahora lo que todos digan, sí, como no, está muy bien. Y según yo ya me curé, pero lo único que pasa es que frené y guardé esos arranques que tenía porque vi que no me estaba funcionando y ahora uso otra táctica. Si se dan cuenta, la dualidad sustituye cosas, pero no nos lleva jamás de regreso a la paz. ¿Sí? Porque siempre tenemos lo que yo actúe desde la dualidad, hay expectativas.
y las expectativas, ya lo sabemos, nos vamos a sentir muy frustraditos. Sí, dime. Ese paso de ver diferente a ver igual, ese es el punto que a mí me causa dificultad. O sea, no puedo entender ese paso, cómo hacerlo. No, pues yo tampoco. Pero aquí el punto es, Espíritu Santo, te entrego mi manera de ver para que seas sana. Es que si yo lo que creo, porque mira, si todos vemos a través del Espíritu Santo, entonces ya es la forma unificada. Claro, supongo que aunque todos no veamos todavía, si yo pido y pido y pido y pido, Espíritu Santo, te elijo para ver contigo, y dale que te dale, vas a encontrar que se te va a manifestar, ¿sí? Entonces, la manera de ver diferente es nada más una sustitución de un error por otro error. Eso es con el ego, ¿sí? Y del otro modo es la llegada de la creación de Dios, que no tiene lugar a ningún tipo de dualidad, ¿sí? Entonces, si tu confusión viene de qué, porque no me quedé un poco pensando. Bueno, hace un momento dijo, y es igual, de que hago un juicio, o sea, es automático, sale el juicio y a cada rato. Sí, por la práctica. Por la práctica. Pero luego me dijiste que, bueno, darse cuenta de que hizo un juicio y entregarlo. Y no corregir. O más bien pedir ayuda. Fíjate, el juicio yo no lo tengo que corregir, porque por eso no lo corregimos, sino entregárselo al amor de Dios en mi mente, porque Él es el que me va a sanar, porque yo me equivoco desde el ego, pero ya no quiero. Y Espíritu Santo, te entrego esta manera de juzgar o de pensar, sana mi mente, porque dice Jesús, tú nomás arrepiéntete, la corrección va por cuenta del amor de Dios. Yo usé la palabra corregir porque pensaba que el haber hecho un juicio es un error de percepción. Entonces yo corrijo el error de percepción entregándolo al Espíritu Santo. Así es. Pero a ver, ¿por qué? Dame un ejemplo sencillísimo. Esta persona es egoísta. Hice un juicio. ¿Sí? Entonces, el hecho de darme cuenta que no hay tal egoísmo, no hay tal persona. ¿Y entonces qué haces? Nada. Entonces es un error que yo he cometido al haber juzgado. Sí. Entonces corrijo mi pensamiento, o sea, en lugar de pensar eso, pienso en el Espíritu Santo, pido la ayuda para que eso es lo importante. Mira, ya me despaché al egoísta. Espíritu Santo, te entrego mi creencia de que es egoísta, sana mi mente. O sea, no quiero nada más que eso. Y ya, así de sencillo, ¿sí? O que le tengo miedo a esta persona, te entrego el miedo que siento, sana mi mente. Eso es todo, nada más. Como yo le llame a lo que estoy sintiendo, eso es lo que entrego. Dice, y lo demás, Dios da el siguiente paso. Tú te entrega lo que descubres que ya no quieres. Y tan. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir. El milagro es posible cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte. Curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma. Y esto no es liberación. El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad, pues de otro modo seguirá exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio, negando así que todo es suyo y que no es susceptible a sufrir ninguna clase de pérdida.
Los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea de sacrificio en sí. Si cualquier clase de pérdida fuese posible, entonces el Hijo de Dios no sería pleno ni podría ser quien es. No podría tampoco conocerse a sí mismo ni reconocer su voluntad. Habría abjurado de su Padre y de sí mismo, haciendo de ambos sus enemigos acérrimos. Entonces, a ver, fíjense bien. Dice, el milagro solo es posible cuando causa y efecto se ponen frente a frente, no cuando se tienen separados. Y vean, dice, curar un efecto y no su causa, tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma. Lo que decíamos hace un rato, que yo soy violenta y nada más cambio mi actitud violenta por otra de tranquila. Respiro hondo, hago técnicas de 1, 2, 3, 4, 5 y no me voy a explotar como antes. Y ahí no va a cambiar nada, porque lo que hay que cambiar es la causa, que es el pensamiento que me hace perder la paciencia. Dice, y esto no es liberación, eso nada más es un cambio de actitud. Una contención. Te contienes, pero no te corriges, porque la corrección no está en cómo te comportas, sino en cómo piensas. Aquí está todo. Nos va quedando claro, ¿verdad? Entonces, dice, los efectos que produce un pequeño sacrificio, cuando sacrificas algo, son iguales a los que produce toda la idea del sacrificio en sí. O sea, cuando yo digo, no, ya no voy a decir nada, ya me voy a calmar, no voy a cambiar mi manera de pensar con eso, simplemente voy a sentir que me sacrifiqué por los demás, al no expresar lo que realmente yo quiero estar diciendo. Y eso es lo que el ego hace, se sacrifica callándose por el bien de la paz, ¿sí? Pero aquí dentro no hay paz, porque yo estoy haciendo algo que no quiero hacer, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos al 15. ¿Qué va? Bueno, las ilusiones apoyan el propósito para el que fueron concebidas, y cualquier significado que parezcan tener se deriva de ese propósito. Dios vio a todas las ilusiones que se concebieron, sea cual fuere su forma, otro propósito que justificase un milagro. En cada milagro radica la curación en su totalidad, pues Dios respondió a todas las ilusiones con alguna sola. Y lo que es uno para Él no puede sino ser todo lo mismo. Si tú crees que lo que es lo mismo es diferente, no haces sino engañarte a ti mismo. Lo que Dios considera uno solo será eternamente uno solo y jamás estará dividido. Su reino está unido, así fue creado y así será para siempre. Entonces las ilusiones son las que nos hacen concebir que estamos separados. El ego, esa es su función, la creencia en la separación. Y el milagro es restaurar en nuestra mente la conciencia de unidad, de que somos un solo ser, que formamos parte del Hijo de Dios. Y eso es lo que el milagro viene a sanar, la creencia de que somos separados, muchísimos, y el Espíritu Santo lo que hace es traer de vuelta a nuestro verdadero ser. Entonces, dice, y si tú crees que lo que es lo mismo es diferente, no haces sino engañarte a ti mismo. Si tú crees que las personas, que las familias, que esta familia, yo no tengo nada que ver con ellos porque no son de mi familia. Claro que sí son, pero mi mente no ha recordado eso, que todos venimos de la misma fuente, sin excepción, ¿sí? Entonces,
Dice, lo que Dios considera uno solo, será eternamente uno solo. Dios no ve muchos hijos. Dios ve a todos, somos su único hijo. Bueno, dice, su reino está unido, pues así es como Dios lo ha creado, y será para siempre. Fíjense, son frases muy contundentes. Esas definiciones del curso, podernos acordar y vivir cuando nos vemos, de que somos en la misma familia, somos el Hijo de Dios, que no hay lugar para la separación, que solo para el amor. Fíjense, el amor verdadero es unidad total, es igualdad total. El amor especial es diferencia. En automático, el amor especial marca diferencias. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. El milagro no hace sino invocar tu nombre ancestral, que reconocerás porque la verdad se encuentra en tu memoria. Y ese es el nombre de tu hermano, que tu hermano invoca para su liberación y para la tuya. El cielo refugio sobre el Hijo de Dios. No lo niegues para que sí puedas tú ser liberado. El Hijo de Dios renace en cada instante hasta que elige no volver a morir. En cada deseo de ataque elige la muerte en lugar de lo que la voluntad de su Padre dispone para él. Mas cada instante le ofrece vida porque su Padre dispone que él viva. Entonces, fíjense esta frase. El Hijo de Dios renace en cada instante hasta que elige no volver a morir. Esa frase, ¿no volver a morir? Ajá. Porque cuando elegimos no volver a morir, Ya despertamos. Ya estás en el amor ya, ¿no? Okay. Cuando recuerdas que no eres un cuerpo, que eres espíritu inmortal. Cuando solo en tu mente está la conciencia de tu ser espiritual como tu verdadera identidad, ahí eliges no volver a morir. Ya no volvemos a elegir cuerpo, porque cada vez que venimos y tomamos vida física, ¿qué es lo que pasa al nacer? ¿Qué es inevitable al nacer? Pero lo inevitable es morir. Nacer lleva contenido en el paquete la muerte incluida. ¿Sí? Eso es inevitable. Pero dice Jesús, cuando recuerdes tu divinidad, que solo el amor es lo único real y lo único que existe, ya no hay más lugar para volver a nacer, sino para existir por siempre en el verdadero plano, el del espíritu. Y eso, el curso es el capítulo 26. Desde el primer capítulo, fíjate, se empiezan a soltar los bombardeos de que el cuerpo no es creación divina, sino que la creación divina es Dios no tiene un cuerpo físico. Eso es lo que nosotros le atribuimos a Dios. Lo que tú decías, humanidad, lo humanizamos. Es un humano poderosísimo, el más picudo de todos los que existen. Eso es lo que según el ego, así como vemos a Dios. No lo vemos, es invisible, es poderoso, pero sí se enoja, y si hay muerte, y si hay infierno, y si te condena. No es verdad. Esa es nuestra manera equivocada de ver cuando creemos que somos un cuerpo, cuando creemos que somos una mente humana. Sí, Betty. Bueno, ahorita me llegó este rollo y está, yo creo que es el ego, más bien ha de ser el ego, pero ahí te va. Estás diciendo somos uno, y estás diciendo si yo corrijo mi manera de pensar y pienso ya viene el otro, aunque no se lo diga, eso influye. Por supuesto. Pero ahí está lo que me da ansias. Si somos uno, y por decirte, a la hora que yo pienso bien del otro,
ahí como quien dice, el libre albedrío no tiene nada que ver. ¿Por qué si Dios piensa guau de nosotros, por qué ahí no se da eso? Porque Era de que fuéramos guau, si somos uno. No, es que sí somos guau, pero estamos soñando que somos humanos. Pero como, Sí. así como dijiste, si yo pienso bien de él, le afecta a él, Le porque todo lo beneficia. bien que Dios ve en nosotros no nos beneficia. Claro que nos beneficia. Ah, estaríamos peor. No, mi reina, ¿Te parece? ahí te va, te voy a decir por qué. Ah, ok. Porque, fíjate, Jesús dice, una cosa sí te digo, por todo, aunque tú elijas seguir soñando, el sueño se termina porque no es la voluntad de Dios. Lo que es real es lo que Dios dispone, y lo que Dios dispone es la dicha, la plenitud del ser. Solamente haz de cuenta que fuera un aspecto de tu mente, una chispita que se aperplejó y que empezó a soñar esto. Y ya vemos muchos que elegimos eso, pero es solo un sueño. Y seguimos existiendo perfectos. ¿Te acuerdas que hace rato decía, somos tal y como Dios nos creó? Pero hemos puesto velos ilusorios de creencias nuestras que han llegado a ocultarnos nuestra verdadera identidad. No lo vemos, pero seguimos siendo tal y como Dios nos creó. Ahora, cuando empezamos con el ego decimos, ¿y entonces qué va a pasar? Ay, Dios me va a castigar. Ahí es donde vemos a Dios como no es. Porque simplemente la frase que dice, estás en Dios, en el cielo, en tu perfección, soñando que Él es carente, que está separado, soñando. Y a eso se refiere con los pensamientos ilusorios. A ver, quiero que hablemos de esto. Es un poquito como cuando decimos de una persona que en el fondo es bueno, o sea, reconocemos que es una persona buena, pero hizo esto y esto, hizo que es malo, pero básicamente es una persona buena. Eso es lo que Jesús quiere que practiquemos. Sí. Y fíjate, en el fondo es bueno, quiere decir, debajo de las capas de errores que lo han llevado, sí, reconoces eso. Eso lo hacen mucho las mamás con los hijos. Las mamás son las que más practican el ver el verdadero ser de los hijos cuando se equivocan. ¿Sí? Las mamás generalmente, hasta las madres de delincuentes, dicen, pero es que mi hijo es bueno, porque claro, se acuerdan cuando era niño, vieron su luz que todos tenemos, aunque estemos aquí, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso es lo que tenemos que recordar, pero por eso quiero que me reflejen, ¿sí? Creo que, tratando de entender la idea de Lochis, ella lo que dice es, a ver, si yo en el bien pensar con mi semejante puedo influir en él, pues Dios, cuanto más en el gran amor que nos tiene, podría influir en nosotros. Pero esa influencia no se ve porque nosotros, o sea, lo que dice es, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Claro. Es decir, esa parte libre albedrío está por encima de esa posición, pero voy a tratar de explicarlo en sentido contrario. Cuando tú piensas mal de una persona, no solamente queda en el pensamiento precede la acción. Entonces, cuando piensas mal de alguien y estás con ese alguien, no nomás piensas mal, actúas mal, y acciones generan reacciones. Es decir, si yo actúo mal con esta persona, con desapruebo, con falta de reconocimiento, con descalificación, aunque sean de esas leves, ¿no? Pero, o sea, se perciben muy bien. Lo que construyo en esa persona es un reflejo de defensa y de rechazo, etc. Si lo vemos al revés, no es que el pensamiento lo cambie, sino el pensamiento me cambia. De tal manera que entonces actúo bien, actúo con reconocimiento, actúo con prudencia, actúo con amor respecto a esa persona. Entonces lo que voy a provocar es que esa persona
cambie en el mismo sentido y Porque genere una fíjate bien respuesta. Sí. lo que dice aquí. Nuestra mente ha sido creada, leímos en párrafos pasados, para bien pensar. Ahí ya empieza uno a bien pensar, que quiere decir a sanarse, y lo que emitimos es sanación. Ok, ahora Dios podría salvarnos y decir ya, yo. Ya no salvo. O sea, Pero ¿qué pasa ahí? Títeres divinos. Fíjate bien, no somos débiles, solo estamos dormidos. Nuestra salvación está garantizada por nuestra verdadera identidad. Jamás dejaremos de ser el bueno que está en el fondo. Esa bondad inicial que Dios nos dio al crearnos, no la perdemos, solo la perdemos de vista. Entonces la frase del que Dios te necesita para salvarte no es real. No, Ya estamos salvados. para recordar. Ok. No, para despertar. Estamos aquí para recordar. Mira, Jesús, lo que Jesús está haciendo con nosotros es acompañarnos a recordar quiénes somos realmente. ¿Por qué lo puede hacer Jesús? Porque Él también lo vivió, lo recordó, y por eso volvió a casa, y lo que dijo aquí, Él ya no volvió a nacer, porque Él regresó a lo eterno. Lo del nacimiento es como una sustitución de la eternidad, porque el nacimiento es temporal. En el tiempo nacemos y morimos, pero en la verdad de Dios somos eternos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. ¿Ok? Vamos a seguir. Atrás. La crucifixión. La crucifixión se abandona en la redención porque donde no hay dolor ni sufrimiento, no hay necesidad de curación. El perdón es la respuesta a cualquier clase de ataque. De esta manera se cancelan los efectos del ataque y se responde al odio en nombre del amor. Gloria eterna a ti, que se te ha encomendado salvar al Hijo de Dios de la crucifixión, del infierno y de la muerte. Pues tienes el poder de salvar al Hijo de Dios porque su Padre así lo dispuso. Y en tus manos yace la salvación para ser ofrecida y recibida como una. Entonces, vean, la crucifixión es el símbolo del sufrimiento cuando estamos pensando, sintiéndonos abandonados por Dios, separados de los demás, víctimas. Dice, y la crucifixión se abandona en la redención, que es cuando entregas tu mente a la sanación, a que sea redimida. Dice, porque donde no hay dolor ni sufrimiento, no hay crucifixión. ¿Sí? Jesús dice, yo no me sacrifiqué, yo viví la crucifixión como la oportunidad de recordar mi ser eterno, de recordar que no soy mortal, de recordar que no hay culpa, que hay solo inocentes. Porque fíjense, Jesús por eso vuelve al cielo, porque Jesús pudo vernos a todos inocentes, dormidos, no tontos, sino simplemente olvidaron quiénes son, pero en realidad son buenos. Eso es lo que salvó a Jesús, vernos en realidad buenos y saber que su reino no era del mundo temporal ni físico. De hecho, el perdón es la descalificación del sueño. Sí, eso es. Es decir, déjele que es un sueño, darnos cuenta, decir, ay, solo estaba soñando, como cuando tuvimos una pesadillota y despertamos, ¡ah, qué alivio! No es cierto, no es verdad. Eso es, y eso es la resurrección, porque abandonas la creencia de que eres un cuerpo y de que la muerte es real. La muerte no es real, la muerte es parte del sueño. Lo que es real es el ser espiritual, inmortal, eterno. Eso sí es real. ¿Por qué? ¿Por qué le dan tanta importancia a... Es que ahorita por lo de la resurrección
me acordé, ¿no? O sea, que dice la iglesia que solamente Jesús y la Virgen María son los que se han elevado en cuerpo y en alma, ¿no? Pero ¿por qué tanta importancia el cuerpo? Es decir, ¿por qué esa parte de no se quedó el cuerpo aquí? Porque es una creencia, es un paradigma poderosísimo. Acuérdate que los paradigmas pues tienen el poder de los afiliados a esa creencia. Por nuestro apego al cuerpo. Claro. Ahí se vuelve Es mi apego al cuerpo. Y es mi esperanza de irme en cuerpo al cielo. Fíjense, ese es el aferre. Le echamos la culpa a la iglesia, pero es mi creencia de que soy cuerpo y que me voy a salvar en mi cuerpo. Y son creencias, la verdad. Sí, que la máxima salvación es cuando incluso hasta el cuerpo se salva. Sí, y también los maestros ascendidos de las filosofías eran con todo y cuerpo. También eran con todo y cuerpo. Sí. Y sí es cierto, se le da mucha importancia al cuerpo. No, bueno, y luego que en la tumba ahí está la sangre. no hay una descomposición del cuerpo en los santos, ¿no? Sí. Bueno, y finalmente el cuerpo de Cristo. O sea, es el culto divino del cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo a través de la hostia. Sí. Pero son creencias, y como dice Jesús, dice, mira, lo importante es el amor, lo importante es Dios, lo importante es la paz, lo importante es la dicha. Imagínate entonces, ver nada más qué significaría que los santos son los que nos vamos al cielo, nos vamos. Los incluí, hablé plural, porque no dije me voy. Casi todos los. Pero vean, pero fíjense nada más, qué limitante es la creencia. ¿Cuántos se van a poder tener su cuerpo que no se descomponga? O sea, excluye, pues a casi todos. Y Jesús nos dice, Dios incluye a todos sus hijos, que quiere decir a su único hijo. ¿Por qué habla Jesús de los hijos de Dios? De las mentes que creen que están separadas. Porque en realidad, como les he dicho, es como si fuéramos, cada célula del cuerpo creyera que es única y que no tiene que ver con la otra. Son vecinitas y ahí andan, y aquí andamos juntos, pero no se dan cuenta que son parte del mismo cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿A poco este ejemplo no nos aclara? Y somos como las células que piensan equivocadamente y que se creen únicas, irrepetibles y diferentes. Y entonces cada vez que le dicen a uno, ay, es que eres tan especial, eres única, diferente, uno, se vuela todo y no sabe que eso más nos aleja de recordar la bendición de nuestro verdadero ser, el saber que somos parte de lo que Dios creó como uno, porque en Dios no hay separación. Fíjense, eso es importantísimo de entender. En Dios no hay separación, solo unidad. Entonces, lo del cuerpo son creencias humanas que les hemos dado poder. No se trata de querer ganar, demostrar. Simplemente si nos da paz y le quitamos al cuerpo, fíjense, el papel de distractor, que se puede volver el gran distractor, porque me la paso atendiéndolo y viendo a ver qué. Cuando el cuerpo es mi vehículo, es como tener tu coche, que lo traes limpio, que lo llevas al taller cuando le toca, etc. Pero simplemente es el vehículo que te transporta. Pues el coche, el cuerpo, es un vehículo en este plano, como el traje de buzo para meternos a las profundidades. Pero no es lo que Dios creó. Porque si fuera lo que Dios creó, no moriría. No moriría. Entonces diríamos, a Jesús y a la Virgen sí los creó Dios porque se llevaron el cuerpo y no se murió. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir eso? Y nosotros sí, ya marchamos. No, simplemente son interpretaciones equivocadas, colectivas, poderosas, pero no hay que pelear, hay que bendecir, hay que unirnos
en la única energía verdadera, la del amor. Todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios, sin excepción. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a continuar para terminar. Usar el poder que Dios te ha dado como Él quiere que se use es algo natural. No es arrogancia ser como Él te creó, ni hacer uso de lo que te dio como respuesta a todos los errores de su Hijo para así liberarnos. Pero sí es arrogancia despreciar el poder que Él te dio y elegir un niño e insensato deseo en vez de lo que su voluntad dispone. El don que Dios te ha dado es ilimitado. No hay circunstancia en la que no se pueda usar como respuesta ni problema que no se resuelva dentro de su misericordiosa luz. Fíjense, aquí nos dice, usar el poder que Dios nos dio, esa es la verdadera sencillez. Creer que no tenemos el poder que Dios nos dio, esa es la arrogancia. Fíjense nomás, esa es la soberbia. Creer que no, yo que voy a poder. Eso es el error. Y la forma real es: bendigo y dejo que el Espíritu Santo me muestre y me recuerde lo que Dios me dio para extenderlo. Porque dice Jesús, lo que Dios te da es para que lo extiendas. Y extender quiere decir compartir. Y todos, y no porque lo necesiten, simplemente porque la energía del amor divino, para eso es, para manifestarse. Y cada uno de nosotros ha sido creado para manifestar el amor de Dios. Eso está maravilloso, ¿sí? No es que Dios nos va a dar a unos una dosis extra de amor, o que Jesús venía con ventajas. Jesús, la bendición de Jesús dice: mira, tu esperanza estriba en que yo pude vencer al mundo. Y si yo pude, tú puedes, porque Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza. Lo único que pasa es que si lo olvidas, lo dejas de vivir. Pero cuando lo recuerdes, lo vas a manifestar, y entonces el mundo se volverá el cielo y podremos vivir aquí en la tierra como en el cielo. Pero no habla de cuerpos eternos, habla de mentes eternas, mentes amorosas manifestando amor donde quiera que estén eternamente. Porque esa es la verdadera función que todos tenemos. Fíjense nomás qué cosa más maravillosa. Bueno, ahora vamos a leer. Mora en paz donde Dios quiere que estés, y sea el instrumento por el que tu hermano puede hallar la paz en la que tus deseos se ven colmados. Unámonos para derramar bendiciones sobre el mundo del pecado y de la muerte, pues lo que puede salvar a cualquiera de nosotros puede salvarnos a todos. No hay diferencias entre los hijos de Dios. La unidad que el especialismo niega los salvará a todos, pues en lo que es uno no hay cabida para el especialismo. Y todo les pertenece a todos por igual. Ningún deseo puede interponerse entre un hermano y lo que es semejante a él. Arrebatarle algo a uno de ellos es desposeerlos a todos, mas bendecir a uno de ellos es bendecirlos a todos cual uno solo. Fíjense, aquí nos habla de la unidad. Qué hermoso esta descripción con la que estamos terminando. Vamos a leer el que sigue para cerrar. Un nombre ancestral es el nombre de todos ellos, tal como el de ellos es el tuyo. Invoca el nombre de tu hermano y Dios te contestará, pues es a Él a quien invocas. ¿Podría Él negarse a contestar parado a todos los que lo invocan? Un milagro no puede cambiar nada en absoluto, pero puede hacer que lo que siempre ha sido verdad sea reconocido por aquellos que lo desconocen.
Y mediante este pequeño regalo de verdad se le permite a lo que siempre ha sido verdad ser lo que es, al Hijo de Dios ser el mismo y a toda la creación ser libre para invocar el nombre de Dios cual una sola. Qué final tan hermoso. Entonces fíjense bien, nos dice, mora en paz donde Dios quiere que estés. La paz es nuestro hogar, la paz es el estado de ser del amor divino. Y dice, sé el instrumento por el que tu hermano puede hallar la paz. O sea, sé tú quien acompañe a tu hermano a la paz. Y en esa paz, todos tus deseos serán colmados junto con él. La paz es el alimento de la mente de los hijos de Dios. Y solo puede surgir de la unidad del amor. Fíjense, la paz solo puede surgir de la unidad del amor. Ahora bien, dice, lo que puede salvar a cualquiera de nosotros, puede salvar a todos sin excepción, porque es la misma energía común a todos por ser hijos de Dios. Si el Espíritu Santo se manifiesta en la mente de alguien, se está manifestando en la mente de todos, pero los demás en este momento no están receptivos para esa presencia en su mente. Pero, como dice Jesús, si yo pude, tú puedes. Lo que yo logré, lo vas a lograr tú. No hay excepciones para nada ni para nadie, porque la voluntad de Dios es que lo que Él ha creado sea tal y como Él lo creó. Entonces, dice, la unidad que el especialismo niega los salvará a todos, pues en lo que es uno no hay cabida para el especialismo. La unidad es el camino de regreso a casa. Cuando podemos saber que tú y yo somos uno, ya estamos regresando a casa. No ves diferencia, ves la unidad. Y todo les pertenece a todos por igual. Dios no le dio a Jesús más que a otros. Dios nos dio a todos lo mismo. Esa es la bendición del amor de Dios, la igualdad y la unidad. La unidad más que la igualdad, ¿no? Sí, la unicidad. La unicidad que es lo mismo, es que todo es lo mismo. En la unicidad Todo es uno. Todo es uno, ¿sí? No hay diferencias de ninguna clase. Luego, dice, ningún deseo puede interponerse entre un hermano y al que es igual a él. Los deseos que son del mundo son los grandes obstáculos para reconocer la unicidad. Fíjense, los deseos que son del ego es lo que nos separa, porque unos desean una cosa, otros desean lo mismo, a lo mejor que tú, y en el mundo del ego, lo que uno logre, pues hay carencia. Se lo tienes que quitar al otro. Se lo tienes que quitar al otro. Y en el mundo divino, todo es de todos. Fíjense bien. Y no estamos hablando que en el plano mental, espiritual, lo que vamos a desear es solo la paz, el amor, la unidad. Y eso hay para todos. En el mundo del ego es cuantificable, por eso se puede terminar. Las cosas que todos en el mundo del ego creemos necesitar, pues andamos por eso en guerra, porque a ver quién le gana a quién y quién obtiene tal cosa. Pues todas las guerras son en aras de la paz. Todas, sí, jaja. O sea, en el mundo del ego, ¿verdad? Sí, y no son en aras de la paz. Teóricamente. Las guerras, no, miren, no hay una guerra que no tenga interés económico. Ah, claro. Pero ¿qué dicen? No, es que para ya estar en paz hay que acabar con el enemigo. Sí, pero eso no es cierto. No, esa es la hipocresía más grande que existe.
Cuando dicen, es para tener paz, hay que matar a los malos, da por seguro que los malos tienen algo que poseen, o minas o algo, Así que es. quieren los que van a aplacarlos. Entonces, eso es en el mundo, Del ego. ahora sí que en el mundo mundano, del ego. Pero la verdad, es que, fíjense bien, pedir, Señor, que yo pueda verlos como gestores de paz, tal y como tú los creaste. Que podamos pensar de todos, fíjense bien, Espíritu Santo, quiero verlo como gestor de paz, no como que está propiciando la guerra por interesado, porque si no, no le sirve al mundo. Estamos dando una explicación de los motivos del lobo, como dicen en los cuentos, pero la verdad es que todo lo del mundo, hay materialismo, hay separación, hay intereses diferentes, y eso es lo que da lugar al sufrimiento. Y por otro lado está el mundo divino, que nos lleva de regreso a reconocernos como uno y amarnos, acompañarnos y gozar del amor que somos, amándonos los unos a los otros. Bueno, entonces vamos a terminar la próxima vez, la inminencia de la salvación. Ahí viene la inminencia de la salvación, ¿eh?